Hola, buenos días. Vamos a empezar entonces esta segunda parte de la mañana con dos espléndidas intervenciones. La primera intervención va a ser de María del Mar del Pozo sobre Ángel Llorca, un modelo de escuela para formar a la ciudadanía democrática, que la va a dar esta comunicación, o si queremos esta intervención o mini conferencia, Marimar del Pozo Andrés. A mí me piden que presente una amiga de hace más de 40 años, por lo cual pues, yo podría decir muchas cosas aquí. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario fin de carrera y premio extraordinario de doctorado. Desde el año 2011 es catedrática de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Alcalá de Henares. Lleva 12 años coordinando el máster interuniversitario de Memoria y Crítica de la Educación, organizado por la UNED y la Universidad de Alcalá, y desde el año 2021 es directora del Museo de Educación Antonio Molero, ubicado en la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá. Entre otros muchos méritos, ha participado como investigadora principal o miembro del equipo en 20 proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autora de unas 200 publicaciones, libros, capítulos de libros y artículos. Sus últimos trabajos son los siguientes: From Personal Memories to Public Stories of Education, A Challenge for the Historian, en la revista History of Education, y Rise, Fall and Resurrection of Education and Technologies, The Curious Case of Decroly in Spain, en Pedagógica Histórica, estas dos publicaciones este mismo año. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la International Standing Conference for History of Education, secretaria general de la Sociedad de la Sociedad Española de Pedagogía, secretaria de la Sociedad Española de Historia de la Educación y actualmente, precisamente, preside la Sociedad Española de Historia de la Educación. También es una de las editoras de una de las revistas, si no la más importante, revista de Historia de Educación del mundo, que es Pedagógica Histórica. En los últimos años, además, se ha implicado en actividades de divulgación y transferencia del conocimiento histórico educativo, ha participado en varios documentales, uno de ellos muy conocido, el de Ángel Llorca, El último ensayo, Las maestras de la República, ganadora del Premio Goya 2013 al mejor documental. En 2019 fue comisaria y editora del catálogo de la exposición Madrid Ciudad Educadora, 1898-1938, Memoria de la Escuela Pública, organizada por el Ayuntamiento de Madrid en el Museo de Historia de Madrid. En los años 2019 y 2020 formó parte del comisariado de la exposición Laboratorios de la Nueva Educación en el centenario del Instituto Escuela, organizado por la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Estudiantes en la sede, en esta misma casa, escribiendo uno de los capítulos del catálogo. Bueno, con todas estas este preámbulo, Marimar, pues tienes 20 minutos, si es posible, no te alargues demasiado, y muchas gracias por estar hoy aquí. Pues muchas gracias, Eugenio, muchas gracias a Pepe García Velasco y a todos los organizadores porque haberme invitado a este seminario y plantearme de nuevo lo que para mí es un desafío, que es decir algo nuevo sobre Ángel Llorca, después de que llevo toda mi vida profesional hablando de Ángel Llorca. ¿Qué puedo decir yo nuevo? El Ángel Llorca que todos conocemos, o la mayoría, es un hombre casi sesentón, nervioso, inflexible, gruñón, pero también enamorado de su escuela.
una escuela, el Grupo Escolar Cervantes, que era una escuela pública que fue visitada por miles de educadores, en los que se practicaban unas metodologías nuevas, diferentes, avanzadas para su época, que para algunos eran metodologías recogidas de la Institución Libre de Enseñanza, para otros eran metodologías que se había traído Ángel Llorca de sus múltiples viajes por Europa, y para otros era un estilo propio insuperable que tenía el propio Llorca y que llegó a conocerse con el nombre de llorquismo. Ahora bien, ¿cómo Llorca llegó a ser Llorca? Hoy de lo que vamos a hablar es de sus orígenes, de ese joven que mira inseguro a la cámara, pero que aún tiene suficiente sentido del humor como para representarse de forma caricaturesca. Un joven que nació y vivió en el pueblo alicantino de Orcheta. Ese joven desarrolló una inusitada pasión por un nuevo invento, que era la fotografía, dedicándose a inmortalizar a sus amigos y convecinos con su cámara. Lo que no nos contó de sí mismo en sus discursos escritos, nos lo dejó entrever a través de los discursos visuales. Su cámara recogió por igual la nostalgia de la vida rural y la llegada del progreso representado por el tren o por los nuevos edificios. Estas imágenes nos muestran un Ángel Llorca proveniente de una clase social baja. Se ve por sus trajes, por sus gestos, por su familia y hasta por los primeros textos que están poco depurados, con faltas de ortografía. Por lo tanto, ¿cómo llegó a ocupar la posición de prestigio que ocupó en la educación española? Pues está claro que tuvo que atravesar un largo proceso de enculturación, de asimilación cultural, en la que tuvo que cambiar desde el traje hasta los hábitos de comida. En este proceso de cambio tuvo que ver mucho algunos de sus amigos. Aunque Orcheta era un pueblo de no más de 250 habitantes a finales del siglo XIX, la clase media enviaba a sus hijos a la universidad, y algunos de los mejores amigos de Ángel Llorca, como el otro Ángel Ferrándiz, estudiaron medicina o derecho, formaron parte de una inteligencia y de una burguesía acomodada, y a todos ellos lo que les unió fue el amor a su pueblo, el disfrute de la naturaleza, la pasión por la fotografía y, en algunos casos, el afán de cambiar la sociedad. Muchos de estos jóvenes tenían sus ideales y sus enseñanzas y sus esperanzas puestos en un régimen republicano. Ángel Llorca, antes de ser estudiante, antes de ser maestro, fue ya republicano. Había nacido en 1866, así es que no pudo tener muchos recuerdos de la Primera República. Pero en 1883, con solo 16 años, era ya secretario del Comité Republicano de Orcheta, cuyo presidente honorario era Francisco Pi y Margal, y que vivía en plena añoranza de la Primera República. De hecho, sus únicas actuaciones conocidas y visibles fue la celebración cada 11 de febrero del aniversario de lo que llamaban la República Federal, el primer gobierno legítimo que ha tenido nuestra patria. Y también felicitaban a Pi Margal y a Nicolás Almerón, deseándoles federación y república. ¿Qué es lo que Ángel Llorca recoge de este republicanismo histórico? Pues recoge la ilusión por construir una España fuerte, moderna y laica, la fe en el progreso y la apelación al pueblo como sujeto fundamental en la construcción de una nueva nación. Ese pueblo debe pasar de ser una masa pasiva a ser el protagonista del cambio social. Ángel Llorca tenía una especie de mitología revolucionaria que piensa que pone en manos del pueblo el acabar con los viejos privilegios y desigualdades. Ángel Llorca empieza su proceso de formación y de enculturación estudiando en la Escuela Normal de Maestros de Alicante. Dos pistas nos permiten afianzar la hipótesis de su procedencia humilde. En primer lugar, estudió bastante tarde, ya con 20 años cumplidos, y en segundo lugar, estudia como alumno libre, es decir, no tiene dinero para ir a Alicante y pagarse una pensión y tiene que estudiar desde su pueblo. Otra
argumento que afianza nuestra hipótesis es que tarda 3 años en aprobar las oposiciones y toma posesión de su primera escuela, la Escuela de Elche, el 5 de mayo de 1890. De cómo empieza a cambiar Ángel Llorca y de sus guías en ese proceso de cambio, da buena cuenta las imágenes de su despacho. Su despacho fue el testigo y símbolo de sus identidades cambiantes. Aquí le vemos ya representarse con un traje y sombrero propios de la burguesía y del mundo urbano, mientras que por muebles y paredes se distribuyen unas fotografías, las fotografías que para él tienen más significado. Muchas de ellas son fotografías de su familia y sus amigos, pero junto a ellas están las fotografías de los más importantes prohombres republicanos, como Ruiz Zorrilla o Pi Margall. Este espacio también representa la transformación de Ángel Llorca desde un campesino, un hombre de pueblo, hasta el hombre intelectual. En el medio, encima de esta trinidad iconográfica, encontramos el título de maestro normal expedido por el Ministerio de Fomento. Y es que Ángel Llorca, después de ejercer apenas un año como maestro en Elche, se vino a Madrid a estudiar en la Escuela Normal Central de Maestros y obtuvo los grados superior y normal entre 1891 y 1893. Durante este tiempo toma contacto con la Institución Libre de Enseñanza, va a todas las excursiones que organiza Manuel Bartolomé Cossío y también a todas las visitas a museos que organiza Agustín Sardá, que posiblemente fue su nexo de unión con la Institución Libre de Enseñanza porque les debió de unir a ambos el ideal republicano. También debió de ser su carta de presentación en la Institución Libre de Enseñanza. Ahora bien, por la cantidad de veces que Ángel Llorca cita a Nicolás Salmerón en sus primeros artículos periodísticos y no específicamente pedagógicos, está claro que en él encontró una fuente de inspiración. Especialmente habla de sus discursos parlamentarios y posiblemente la conexión de Ángel Llorca con el krausismo fuera Nicolás Salmerón. De él lo que más recoge es la separación Iglesia y Estado y el laicismo, es decir, conseguir apartar a la Iglesia de la educación de la juventud. Ese será siempre uno de los caballos de batalla y una de las más firmes convicciones de Ángel Llorca. En 1893 vuelve Ángel Llorca a su escuela de Elche. Y ahí empieza a forjar su ideal educativo, su amor a la enseñanza representado por esa foto de clase que también colgaba en su despacho y que posiblemente fuera la de su grupo de alumnos. En estos años, entre 1893 y 1905, Ángel Llorca establece los 3 ejes de su identidad profesional y personal como maestro y se nos presenta en estos 3 ejes como un maestro regeneracionista. Justo en 1898 aboga porque la prensa local tenga unas páginas pedagógicas. Él dice que hasta el último obrero o la gente del pueblo todos leen los periódicos. Entonces, por lo tanto, a través de los periódicos se tiene que establecer lo que luego Rafael Altamira llamaría en 1913 la propaganda pedagógica, que no es otra cosa que interesar a la opinión pública en cuestiones pedagógicas. Él va a empezar a escribir en la prensa y va a hablar de los 2 grandes tópicos regeneracionistas: la educación integral, un concepto que había sido introducido por el krausismo en la legislación de la Primera República, y sobre la escuela graduada, que es el símbolo del progreso y de la nueva escuela en la que también se va a aplicar la educación integral. Es también hacia finales de 1890 cuando empieza a hablar de muchos temas en la prensa local y adquiere su fama de anticlerical porque es muy criticado por los semanarios católicos que llegan a declarar que mancha con sus escritos las columnas del periódico. También el segundo pilar en el que se basa es el de un maestro republicano, porque cuando vuelve a Elche ocupa diversos cargos en la Unión Republicana que preside el médico José María López Campello. Este médico, que le introduce primero en un mundo de la burguesía pues mucho más
importante que el que podía haber tenido en su pueblo, pero también le da mucha seguridad en sí mismo porque le anima a hablar en público y le anima a publicar su primera obra, un opúsculo fruto de una conferencia en este centro y que tituló «Cómo es y cómo debiera ser nuestra educación popular», en 1896, en el que se manifiesta claramente partidario de la implantación de la República. Pero dice muy claramente, aunque la República llegue al poder, no podrá permanecer si no se establece y no cambia la educación. Solo se consolidan los regímenes a través de la educación. De la mano de López Casero entra en el mundo de las manifestaciones de la burguesía. En un plano de absoluta igualdad se codea con abogados, industriales, fabricantes, propietarios y también obreros. Se instala en unos escenarios de sociabilidad que le están marcados por la igualdad y por la identidad política y pronuncia sus primeros discursos, generalmente presididos por una mesa con la bandera tricolor, en los cuales habla de la pérdida de las colonias, de la ruina del sistema monárquico y de la esperanza que tienen todos de que llegue la República y que se sostenga por medio de un pueblo educado. Y luego, por otra parte, se nos manifiesta el tercer pilar como un maestro innovador en su práctica educativa. Si hay que educar al pueblo, hay que hacer una educación que forme en valores, que prepare ciudadanos libres. Esto se concreta en actividades como las excursiones, que seguramente recogió de la práctica institucionista, o como la sustitución de los libros de texto por los cuadernos y los trabajos de los niños. En este momento es cuando empieza a desarrollar un pensamiento propio, crítico, con textos como estos, en los que dice hay que acostumbrar a los niños a observar y a pensar por cuenta propia desde su más tierna edad. Es el único modo de tener hombres pensadores, es la única manera de conseguir hombres libres, aunque la ley se empeñe en hacerles esclavos. En este momento lo que vemos es como un maestro de clase humilde y antecedentes familiares de escasa cultura se va convirtiendo en un intelectual, entendiendo por intelectual alguien que produce cultura, que reflexiona críticamente sobre la realidad y que pretende crear opinión pública, convencer a la sociedad de cuál es la mejor educación posible para formar futuros ciudadanos, que es lo mismo que decir hombres libres. Este capital cultural, esta identidad como maestro y esta seguridad en sí mismo seguramente creció muchísimo con el gran premio que consiguió en la exposición pedagógica de Bilbao, que también lo tenía colgado en su despacho. Hay que tener en cuenta que de este jurado formaron parte Miguel de Unamuno y Manuel Bartolomé Cosío, y que la propia María de Maeztu, que se presentó con trabajos de su escuela de párvulos de Bilbao, quedó en segundo lugar. Por lo tanto, aquí vemos el cambio, el gran cambio de Ángel Llorca. Y ahora nos trasladamos, damos un salto en el tiempo y nos trasladamos al 14 de abril de 1931. Ángel Llorca había soñado con la República desde los 16 años y por fin la República llegó y le encontró al frente del Grupo Escolar Cervantes. Era ya un hombre de 65 años, pero dedicó todas las energías y las fuerzas que le quedaban a divulgar cómo se podía preparar para la ciudadanía democrática dentro de la escuela pública. Acudirá a varias semanas pedagógicas, como esta de Pamplona de 1932, en las que mostrará con sus colaboradoras los trabajos y actividades que se hacían en el Cervantes para poner en práctica la educación integral. E incluso en un texto que publica en El Socialista, habla de la educación desde la cuna hasta la muerte, que sería lo que llamamos educación a lo largo de la vida. Sin embargo, evitará hacerse la foto cuando las grandes autoridades visiten el Grupo Escolar Cervantes. Y para alguien que toda su vida se había expresado con imágenes, incluso más que con palabras, esta ausencia tiene su significado. Será también una de las voces escogidas para mostrar al magisterio cómo se podía ayudar al pueblo a conquistar el rango de ciudadano. Esto sería convirtiendo a la escuela en una comunidad democrática. ¿Y cómo esto se hace?
Pues recién proclamada la República, Marcelino Domingo promulga la Orden Circular de 24 de abril de 1931, por la que se dispuso que en todas las escuelas se adquiriera la bandera republicana y se retiraran los símbolos monárquicos. El cómo había que hacer esto se encargó a Ángel Llorca, que a través de un texto publicado en El Socialista, acompañado de lo que se llamó una lección ocasional, explicó cómo en el Cervantes se había desarrollado el acto simbólico de retirar el retrato de Alfonso XIII, de lo que no quedó imagen, pero quedó el texto. El maestro debería explicar a los niños los hechos previos a la llegada de la República, el ejemplo cívico que ha dado nuestro pueblo, así como la esperanza y el optimismo justificados que se advierte en el pueblo español desde que tiene conciencia de ser soberano de sus propios destinos. ¿Por qué se retiraba el retrato?, se les preguntaba a los niños. Porque Alfonso XIII ya no es rey y no puede seguir presidiendo las clases. Los niños retiraron los retratos en presencia de sus compañeros y preguntaron. El maestro les dijo: aquí está el marco vacío que ocupó el retrato de don Alfonso. ¿Qué se pondrá en su lugar? ¿Otro retrato? Y dijeron: no, otro retrato no. La República es el pueblo, por lo tanto, no está la escuela para rendir pleitesía a sus dirigentes. Por eso no se puede aparecer en esta imagen. Se iba a poner en marcha el proceso constituyente y había que aprender la Constitución, porque la Constitución, y esto es una cita literal, en muchas de sus partes es un tratado de fina pedagogía. Por lo tanto, pasar de pueblo a ciudadano implicaba asumir una ciudadanía consciente y enseñar a los alumnos, a los niños, un compromiso cívico que se iba a mostrar explicándoles e interpretando la Constitución. Solamente así participarían en la vida comunitaria. Todos los cuadernos de los niños están llenos de cómo realmente se aplicó este modelo. Primeramente se hacen explicaciones, interpretaciones de la Constitución. Todos los días se hace un pequeño comentario de la actualidad política. Se leía en clase la prensa, entre ellos, por ejemplo, discursos seleccionados de hazaña, como uno sobre los campos de Castilla. No se cuelgan en las paredes, pero tampoco vemos que aparezcan en los cuadernos símbolos políticos republicanos. Se conmemora muy superficialmente los aniversarios de la proclamación de la República. Por ejemplo, el 13 de abril de 1932, Ángel Llorca impartió una lección modelo donde dijo: se ha quedado el pueblo soberano, ya no hay monarquía, ya no hay rey, el rey somos nosotros, tenemos que aprender a serlo. Y en ese momento sonó el himno de Riego. Y siempre, todos los años, se recordaba a Giner de los Ríos a través de una... A ver si llega. Creo que ya aquí. A través del poema de Antonio Machado, que los niños copiaban en sus cuadernos y aprendían prácticamente de memoria. Ángel Llorca creía tanto en la educación del ciudadano para salvar a un país que en un momento, en 1939, creyó que el régimen franquista le pediría ayuda, porque en su cabeza no cabía otra cosa, porque ¿cómo se podía consolidar un régimen sin preocuparse por la formación de los ciudadanos? Así es que él pensó que volvería a enseñar, pensó que le llamarían para hacer lo que siempre había hecho, que era formar ciudadanos. Y como no fue así, a sus 76 años siguió el mismo camino que siguieron otros muchos compañeros, otros muchos maestros de ese país. Su camino fue morirse de pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Marimar. Da para mucho debate lo que acabas de contar. Lo de pasar las diapositivas. Sí. Gracias. A ver, yo creo que sí, ¿no? Sí. Un poquito más abajo. No,
más arriba. Vale. Bien. Ahora vamos a presentar a Azucena López Cobo, que va a hablar sobre el tema Echemos a andar, maestro, la pedagogía del caminante en Ortega. Azucena López es hispanista, doctora por la Universidad de Málaga, donde ejerce como profesora de literatura española. Ha sido investigadora asociada y profesora de español en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances de Harvard University. Profesora investigadora del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega Marañón, investigadora postdoctoral en la Universidad París III de Nueva Sorbona e investigadora predoctoral en la Residencia de Estudiantes. Fue miembro del grupo de investigación editor de las obras completas de Ortega y Gasset y actualmente lo es del grupo Andalucía Literaria y Crítica, textos inéditos y reelecciones. De sus publicaciones destacan Estética y prosa del arte nuevo, la antología poética de Eduardo Chirinos, Cuando suena la música, numerosos artículos y capítulos del libro sobre la Edad de Plata. Ha publicado la correspondencia de Ortega y Gasset con el presidente de la Harvard University y tiene en prensa la edición de las cartas entre José Ortega y Fernando Vela. Es un honor que estés aquí y nada, pues puedes empezar. Gracias. Y luego charlamos. El honor es mío, claramente. Y empiezo agradeciéndote tus palabras, Eugenio, y agradeciendo también a la Institución Libre de Enseñanza y concretamente a José García Velasco que haya querido contar conmigo para este seminario, y a las dos otras instituciones que también colaboran, las dos fundamentales, ¿no? Residencia de Estudiantes y la Universidad Complutense de Madrid. Y agradezco también a los equipos de las instituciones, que siempre se nos olvidan los que están detrás trabajando. Ya se ha dicho esta mañana, yo lo quiero repetir. Y, por supuesto, también a los dos coordinadores del seminario, a Rafael Orden y Eugenio Otero, y a todos ustedes por su presencia hoy. Voy a dedicar los próximos minutos a presentar lo que he querido llamar aquí la pedagogía del caminante en José Ortega y Gasset, y lo haré a partir de un borrador de un artículo que permaneció inédito en el archivo del filósofo hasta el tomo 7 de las obras completas, las recientes, es decir, hasta 2007. Intentaré demostrar que en ese temprano manuscrito titulado Diálogo entre maestro y discípulo se encuentran en germen algunos de los conceptos de la filosofía de Ortega y, en el momento de la escritura, la estrecha conexión con el modelo institucionista recibido a través del trato. Esta mañana se hablaba aquí de la ejemplaridad, ¿no? Pues a través del trato y de la ejemplaridad de Francisco Giner de los Ríos. Cuando me dispuse a preparar estas palabras, me encontré con la grata sorpresa de que Javier Zamora Monilla está a punto de publicar un artículo en la revista Diamond, Revista Internacional de Filosofía, que saldrá el próximo mes de enero, precisamente sobre las cuestiones que yo quería tratar, que es el pensamiento de Giner y Ortega desde la perspectiva pedagógica. Así que este hallazgo me sirvió, por un lado, para decepcionarme, pero por otro lado, de estímulo, porque en principio no quería repetir las palabras que ustedes podrán leer allí y, en segundo lugar, quería orientarlo desde una perspectiva que más me toca, que es la filológica. Así que aprovecho ese artículo para tomar algunos datos prestados de ese trabajo que voy a presentar en la argumentación que yo les he traído aquí. Ortega no fue un hombre dado a las confidencias, salvo que su experiencia le sirviera para ilustrar algún aspecto de su discurrir teórico. Sin embargo, en el primer capítulo de Misión de la Universidad, en Temple para la Reforma, un texto que luego desaparecería en la tercera edición de Misión de la Universidad, Ortega declara que el acercamiento a Giner de los Ríos tuvo lugar en 1906, cuando él publica una serie de artículos que comparan la Universidad española y la alemana. A Giner le llama la atención estos textos por la claridad del diagnóstico del joven y por lo acertado de su expresión, pero sobre todo porque pone el dedo en la llaga abierta de la educación en España. Dice Ortega, los españoles no creemos en la educación y si llega a aumentar la ciencia de la educación y hablamos de pedagogía, sonreímos los más
y otros menos benévolos y un tanto impulsivos pensamos pedagogía, pedantería. Ortega no había sido alumno de Giner en la institución, todos saben que estudió con los jesuitas por expreso deseo de sus padres, y tampoco podemos saber si había leído a Giner antes de marcharse a Alemania, ya que su biblioteca no conserva ningún texto de Giner antes de los publicados por la lectura, ya se sabe, entre 1916 y 1936, es decir, ya muerto Giner. Pero lo que sí sabemos es que entre la primera estancia de Ortega en Alemania en 1905-1906 y la segunda en 1907, el joven aspirante a filósofo había empezado a desencantarse de Miguel Unamuno, el que consideraba su norte, ¿no? Lo que facilitó, lo que coincidió con la aproximación a Francisco Giner de los Ríos. Y así, si de enero a febrero de 1906 son los artículos que les hablaba sobre la comparativa entre la Universidad Española y la alemana, de solo 6 meses más tarde es La pedagogía del paisaje, que puede considerarse uno de los primeros textos con referencias institucionistas, el comienzo de ese artículo es muy ilustrativo y se lo he traído aquí. Recuerdo que una vez me encontraba en la raya de Segovia, dice Ortega, dentro de un monte de pinos, al tiempo que el sol caía, mirando abrirse delante en egregio anfiteatro las lomas nerviosas de Guadarrama. Junto a mí estaba Rubín de Cendoya, místico español, un hombre oscuro, un hombre ferviente, este Rubín de Cendoya que será un alter ego del propio Ortega a lo largo de todo el artículo. Me importa la fecha de publicación de este artículo porque puede afirmarse que el inacabado diálogo entre maestro y discípulo es su mellizo non nato. La hermandad la determinan coincidencias textuales que enseguida les voy a indicar, pero lo que me interesa también es el cambio de perspectiva que va a haber entre el publicado y el que queda en el archivo sin publicar. Diálogo entre maestro y discípulo de apenas 8 hojas que se interrumpen en media res reproduce el paseo matinal entre un personaje ficticio que es don Alonso de Zufre Santurdejo y un joven, cito, de ojos muy abiertos y pupilas negras y ardientes, que no disimula ser el propio Ortega. Este joven es interpelado por don Alonso como amado discípulo y comienza así el artículo. Amado discípulo, han sonado las 10. Aunque el cielo se muestra llovedizo, bueno será que demos nuestro paseo. Muchas veces te he dicho que paseando se arguye mejor, y harto sabes que si otros nacen para ganar batallas o inventar artificios y mecánicas, tú y yo hemos venido al mundo para arguir. Ahora bien, coge tu abrigo y tu sombrero y echemos a andar. A lo que el discípulo responde, echemos a andar, maestro. Como se ve, el caminar se presenta como condición inseparable para la reflexión compartida, que requiere forzosamente del diálogo, esto es, arguir. Obsérvese que el formato dialogado se establece ya desde el título. Ortega dispone así el marco, entre el título y este primer párrafo, el marco que delimita el tema sobre el que se va a argumentar durante el paseo y que no es otro que la reflexión sobre el Estado de España. Maestro y discípulo comienzan su caminata hacia las afueras de la ciudad, partiendo, y cito, de una casa de las últimas de la villa madrileña por la parte del Canalillo. No me podía resistir a traer esta cita. Alejados ya del bullicio capitalino, comienza la lección. Don Alonso señala al discípulo lo que se extiende ante sus ojos, los campos silenciosos y estériles, dice don Amado, de color amarillento que rodean Madrid. Al hacerlo le indica que su aspecto miserable no es razón suficiente para justificar el ánimo de los hombres que en ellos viven, porque de ser así, la historia no habría avanzado. Y continúa el texto diciendo, viéndolos, dice don Alonso, solo se ocurre descubrir en alguno de estos campos un hombre tendido, polvoriento el traje, el rostro ensangrentado contra la tierra. Son campos malditos, campos comprados con los 30 dineros que no pueden dar más flores que una traición o algún crimen antiestético. Encontramos aquí la identidad textual ya con pedagogía del paisaje que antes mencionaba, porque quiero que comparen este texto con el que sí aparece en el artículo publicado. Recuerda, en cambio, los paisajes que rodean a Madrid, salvo el Pardo y la Moncloa. Contempla estos misérrimos campos atormentados en que solo se espera ver a algún hombre tendido, polvoriento el traje, etc. Ya continúa prácticamente igual hasta el final.
La idea de que el paisaje no basta para dar forma al alma del paisano será reformulada por Ortega en un ensayo posterior que, con el título Introducción sobre lo que es el paisaje de temas del Escorial, fue escrito en 1915, ya muerto Giner. Se preguntaba allí Ortega sobre la naturaleza del paisaje y respondía: significa, pues, el paisaje de cada uno de la esfera de sus capacidades, todo lo que puede aspirar a ser y al propio tiempo el coto cerrado del cual no puede salir jamás. El paisaje es nuestra limitación, nuestro destino. Es preciso continuar leyendo inmediatamente después porque parece que el Ortega de 15 contradice al Ortega de 1906 y no es así, verán. Porque inmediatamente después articula o modela que el paisaje es el que da forma al individuo y que nace y vive en él, pero que corresponde a este individuo el ajustar ese paisaje a la vida a medida que construye su porvenir. Dice Ortega: en sus memorias, poco hace publicadas, refiere Ramón y Cajal que si se hizo biólogo fue por notar que en los libros de biología no hallaban nombres españoles. Volvamos los ojos, pues, a nuestros paisajes, que en ellos está la pauta de nuestro porvenir. En los campos más yermos de nuestra España hay debajo de cada piedra un alacrán y un pensamiento. Matemos las alimañas y pensemos bien entero el pensamiento. La patria es el paisaje es nuestro ser mismo. Aparece ya contenido en estas líneas el hallazgo más felizmente conocido de la filosofía de Ortega, el paisaje como circunstancia inseparable del yo, que es el pensamiento. Yo y circunstancia, nada les descubro, como esquema básico sobre la reflexión de la convivencia del individuo en sociedad. La vida propia, individual, inserta en el espacio, el paisaje o la sociedad, que le ha sido dada al individuo en medio de la cual ha dado en nacer y donde se ha conformado. Una realidad, una circunstancia, un paisaje, que ahondados serán modificados a medida que el individuo hace su vida. Ortega enfatiza el posesivo, su vida, porque no se trata de la vida en genérico, sino de la vida concreta de cada individuo. El paisaje, entonces, lejos de ser algo inmutable y definitorio del carácter del hombre, que en él nace y que en él se forma, resulta ser, como había sugerido don Alonso Zufre Zanturdejo, insuficiente para justificar el ánimo de los lugareños. Pero volvamos al texto. Tenemos a don Alonso y su discípulo abandonando los campos yermos circundantes de Madrid y regresando a la ciudad, entrando en dirección hacia la calle Alcalá, mientras describe los arrabales como tiendas vacías, bocas, la imagen es viejas bocas sin dientes. Y ven también caminantes con alforjas donde acaso lleven algo de comer o unas pocas camisas. Acude a los labios del maestro en este momento el término tan orteguiano de circunstancia. Estamos en un texto de 1906, muy temprano aún. En este punto es donde vincula al maestro con la circunstancia y con el tópico horaciano de el aura mediocritas, de la dorada medianía. Dice el maestro: ¿no te parece, amado discípulo, que hoy acontece en Madrid una cosa heteróclita, una ardua circunstancia? Remembra el consejo de Horacio: aequam memento rebus in arduis servare mentem. Acuérdate de mantener llana la razón en los lugares difíciles de la existencia. Las palabras horacianas parecen justificar la instantánea que acaba de presentarnos el narrador, de esos arrabales misérrimos. Pero no, enseguida se descubre que es un proemio de las dos imágenes que vienen a continuación. La primera describe viajeros de todo nivel social abandonando la ciudad por el noreste. Creo que aquí. Volvieron los rostros hacia la Plaza de Toros. Están entrando hacia calle Alcalá y miran hacia atrás. La Plaza de Toros en ese momento no está donde está ahora, sino estaba un poquito más hacia la confluencia de Alcalá con Goya, exacto. Volvieron los ojos hacia la Plaza de Toros y vieron una multitud innúmera, confusa, sin fin, que se alejaba en coches, automóviles, en carros, a pie, cargados con baúles y arcas y atadijos. Un gran murmullo helado, en fin, va describiendo toda esta salida de los viajantes de los que se marchan o a los pueblos o están abandonando Madrid. Esa es la primera escena. La segunda escena tiene también esta encrucijada
como escenario. Por Alcalá pasaban las exequias funerarias camino del cementerio del Este, ahora el cementerio de la Almudena. En su avance hacia la Plaza del Sol, maestro y discípulo se cruzan con un carretón arrastrado por un asno que carga un ataúd de una mujer con un pañuelo rojo ceñido a la cabeza. Lo llamativo de la secuencia es que la procesión no va en dirección al cementerio del Este, sino que va en sentido contrario, en dirección hacia la Puerta del Sol. Dos hombres iban guiando y detrás un personaje misterioso con un sombrero típico, un gabán raído y el pecho cubierto de decoraciones. ¿Quién es esa mujer?, demandó don Alonso a uno de los que iban delante. Es una vagamunda que se ha encontrado muerta ahí arriba. El otro guía corroboró, es una vagamunda. Siguieron su ruta. Tanto la mujer como el personaje que acompaña el cortejo fúnebre se constituyen como símbolos sobre los que Ortega edifica su texto. Una técnica sencilla que no resta eficacia a la pretensión de mostrar cómo los fundamentos de la pedagogía del maestro coinciden con la visión de la España falta de moral del discípulo. Veámoslo. Yo te aseguro, amado discípulo, que conozco a esa viejecita. La he visto en momentos de dolorosa clarividencia, que no he de retrotraer para no causarte amargura. Esa vieja es la patria y esos hombres van a enterrarla en el reloj de la Puerta del Sol. Sobre el personaje extraño que acompaña el ataúd construirá el autor el otro símbolo. La primera impresión que nos asalta es la de que estamos ante la presentación de aquella práctica popular de la época, según la cual se procesionaba a los muertos hasta el cementerio y se hacía seguir por el representante de una cofradía a la que había pertenecido el fallecido, en la fe de que sus rezos allanarían el camino de los pecadores en tránsito hacia el otro mundo. Pero la inmediata intervención de don Alonso nos saca de nuestra conclusión apresurada y nos sume en esa metáfora simbólica. Ese personaje extraño que acompaña al cadáver, la nariz al viento, derribado el sombrero sobre la nuca, huyéndole el gabán del cuerpo y esa recia vara de fresno en la mano, es asimismo un vagamundo y al mismo tiempo un gran filósofo de decadencia. Se llama Garibaldi. Observa, amado discípulo, que los hombres sin hogar como este tienen la misma manera de andar que los perros sin dueño y tal vez una concepción análoga del universo. En realidad son buenos corazones y mira cómo ahora que todos han abandonado a esa pobre vieja, él la acompaña. No elige Ortega a Garibaldi al azar. Defensor acérrimo de la libertad, fue, además de unificador de la patria italiana, valedor en Brasil y Uruguay de la independencia de sus respectivas colonias en una apuesta por la libertad de los pueblos conseguida por el pueblo mismo, es decir, es un defensor del liberalismo democrático. De esta manera efectista vincula libertad y ética personal, conceptos tan ligados a la institución libre de enseñanza. Las dos escenas de este artículo inacabado quedan de esta forma estrechamente ligadas. Estamos ante una patria fallecida y dejada a su suerte por todos aquellos que huyen de la ciudad, a excepción de quienes no lo hacen en respuesta a un posicionamiento ético. Estamos ante un fragmento que subraya la depresión económica e intelectual de la España de comienzos del siglo XX. Dice tanto del Ortega con aspiraciones políticas como del Giner combativo, de quien Cacho Viu destacó su patriotismo amargo y en ocasiones pesimista, no sin reconocerle, y esta cita es de Cacho Viu, los puntos de contacto con la acción política aristocrática y exigente iniciada por Ortega 30 años después. ¿Acaso por eso Ortega atribuye la crítica de las escenas anteriores al maestro y no al discípulo? No obstante, Ortega debió quedarse poco convencido de poner en boca de don Alonso algo que él mismo pensaba. Sería restar argumentos a una posición intelectual que ya empezaba a trazarse. Y tal vez sea esta una de las razones por las que el artículo no vio la luz. Lo que sí es utilizar parte de este texto en el que ya les he comentado, en Pedagogía del Paisaje, que sí se publicó en 1906, como ya hemos visto, pero le cambió la perspectiva. Trasladó el protagonismo de don Alonso, trasunto de Giner, a el alter ego de Ortega, Rubín de Cendoya. De este modo, muchas de las críticas de este borrador pasaron del maestro al discípulo, que con el tiempo dieron lugar a acciones concretas como la creación de la Liga de Educación Política o la Conferencia Vieja y Nueva Política, cuya presentación Giner ya saben ustedes que acudió. Dijo Cacho Viu que el magisterio socrático de Giner de los Ríos, y esto también son palabras de Cacho, se traducía en intensas charlas de las que el
interlocutor más joven, sin haber cambiado sus ideas, cosa que don Francisco nunca pretendió, salía confirmado en su compromiso con una dedicación individual a la vez que patriótica más reflexiva. Este magisterio socrático lo asimiló Ortega con la proximidad de Giner y lo siguió cultivando en adelante. Les he traído unos cuantos ejemplos con los que voy a terminar mi intervención. El primero de ellos es Federico de Onís. Es 2 años más joven que Ortega, discípulo de Unamuno, como todos ustedes saben, en Salamanca. Conoció a Ortega en el otoño de 1907 en Salamanca. Señalo este año, y es importante, lo ha señalado oportunamente Ruiz Manjón en su biografía sobre Ortega, sobre Onís y antes, porque en el texto que hoy les voy a leer, Onís se confunde o no recuerda bien y lo sitúa en 1908. Onís relata ese encuentro fortuito y afortunado que publica poco después de la muerte del filósofo. Aquí. Dice Federico de Onís: le conocí en Salamanca, por casualidad, en un viaje que hice allá desde Oviedo para algún asunto personal. Como siempre que regresaba a Salamanca fui a ver a Unamuno y me llegué a su casa al oscurecer cuando sabía que él estaba allí de vuelta de su paseo cotidiano. Le encontré con un joven desconocido a quien me presentó y poco después nos despedimos porque Ortega había estado todo el día con él y no tenía nada especial que decirle más que saludarle. Salimos juntos y pasamos varias horas caminando por las viejas calles de Salamanca. Para mí era bien conocido el nombre de Ortega y no sé si él sabía algo de mí, pero el caso es que hablamos como si nos conociéramos de toda la vida. Me habló de Alemania, de España, de lo que había que hacer, de lo que hacíamos en el Centro de Estudios Históricos, etcétera, etcétera. Este primer encuentro con Ortega debió de ser hacia marzo de 1908 y fue el principio de una estrecha amistad expresada por él al dedicarme un ejemplar de sus Meditaciones del Quijote con las palabras «como si fuera a mí mismo». El segundo, lo que me importa de este texto, desde luego, es el momento en que ambos se conocen, ¿no? Esa relación Ortega-Onís que nace en una caminata reflexiva al más puro estilo institucionista y que generó un tipo de contaminación pedagógica, que es lo que a Ortega le gustaba, como a Ortega le gustaba llamarla, ¿no? Y que repetiría él con sus discípulos. El segundo caso que les traigo es el de otro coetáneo, Manuel García Morente. 3 años más joven que Ortega, se declaró su incondicional por carta a Giner el 20 de octubre de 1911. Fue el mismo día en que llega a Marburgo que contacta con Ortega, está allí en su tercer y último viaje a Alemania, su estancia última en Alemania, y conversa con él y pasea. Y le escribe a Giner poco después. Me tiene encantado Ortega. No es que sea para mí una sorpresa, ya lo conocía y sabía cuánto puede dar de sí. Pero una cosa es saber que hay licores deleitosos y otra es gustarlos en la misma fuente. Me recibió muy bien, almorcé y comí en su casa el día de mi llegada. Hablábamos, no paramos en todo el día y figúrese que por la noche había un concierto y que fuimos juntos y que oímos la quinta de Beethoven y que a la salida nos encontramos con el señor Gavronsky, que yo ya en Berlín conocí, y nos estuvimos paseando los tres en una noche clara y hablando de estética. Y figúrese usted aquella noche tan tarde cuando me acosté rendido y deliciosamente excitado, y era aquella mi primera noche en Marburgo. El tercer nombre que les traigo es de alguien que, siendo asimismo de edad similar, es ya un declarado discípulo. Se trata de Fernando Vela. Se conocieron en 1914 en Asturias. Vela aprovechó la ocasión para pasear y arguir con quien llegaría a ser su maestro y su amigo de por vida. El flechazo entre ambos, como antes con Morente y con Onís, fue instantáneo. Pocos días después, Ortega le escribía una primera carta premonitoria. He tenido un grato placer conociéndole a usted. Tiene usted en la mirada comienzos de incendio espiritual que bien valía la pena atizar. No nos separaremos del todo. Según Paulino Garagorri, que publicó en 1963, una de las anécdotas que Vela solía comentar mucho y que seguro que ustedes la han oído todos porque, siendo este año el año del centenario de la creación de la residencia de estudiantes, pues la habrán oído bastante, pero yo quería traerla porque es también significativo. En uno de los paseos que realizaban Vela y Ortega a la salida de la universidad del Caserón de San Bernardo, en sentido contrario hacia la puerta hacia Cibeles y luego a casa
casa de cada uno de ellos, andaban discutiendo andaba Ortega diciendo que no estaba del todo de acuerdo con Oswald Spengler cuando decía en la decadencia de Occidente que la cultura occidental estaba precisamente en decadencia. Consideraba que si se entendía la cultura como una respuesta a la problematización del presente, de la realidad de cada tiempo, la cultura occidental, lejos de decaer, estaba dando muestras de una enorme vitalidad. Se necesitaba, no obstante, lo que Belín López Campillo, en su estudio sobre la revista de Occidente, llamó una revista que pusiera al lector español al corriente de todas las nuevas ideas en todos los dominios de la cultura. Y entonces dice Vela, que dijo Ortega, ¿y por qué no hemos de ser nosotros los que creamos esa revista? Usted me ayudaría como secretario de redacción. Y en aquel paseo quedó esbozado el plan, las colaboraciones extranjeras con que se podía contar, desde luego, o había que conseguir las españolas, etcétera, etcétera. El cuarto de los casos que les presentaré es Julián Marías. Este sí, alumno de Ortega en la Universidad Central. En sus memorias decía que a la salida de la clase en Ciudad Universitaria, algunos estudiantes caminaban con Ortega hasta Moncloa, lo que parecía una continuidad de su labor pedagógica. Decía Julián Marías, al salir de la clase de metafísica, si el tiempo era apacible, Ortega volvía a pie con el grupo de los alumnos más cercanos. El coche con su chofer Lesmes lo seguía, paraba, volvía a reanudar la marcha. Al llegar a Moncloa, Ortega se despedía, subía al automóvil y se iba a la revista de Occidente. Estos ratos de conversación peripatética con Ortega tenían un atractivo nuevo y original. Eran una inesperada prolongación y dilatación del curso. Y bueno, me van a permitir que termine con palabras de otra de sus discípulas, de María Zambrano, quien tras el fallecimiento de su maestro le atribuyó la misma metáfora que Ortega había atribuido a Giner en aquella necrológica que no publicó, Ha muerto la fuente, en 1915. Escribe María Zambrano en Ortega, filósofo y maestro. Ha muerto a la misma hora en que por años, hasta 1936, solía dar sus clases de metafísica en la Facultad de Filosofía, en una de esas claras mañanas de octubre madrileño en que parece que todo va a ser eterno, tal vez porque la vida se entramezcla con la muerte ya. No puedo verle ahora sino así, envuelto en esa luz que se lo ha llevado para siempre. Cuando llegaba primero al viejo caserón de San Bernardo, después al claro edificio de Ciudad Universitaria, cara a la Sierra de Guadarrama, donde le esperaba para oírla en esa clara, rara atmósfera de alegría peculiar de la vida intelectual, un grupo heterogéneo de personas de diversa edad y situación. Y entre ellos, durante años y años, los que al correr del tiempo hemos venido a integrar eso que un día me sorprendía al oír llamar en tierras de América, Escuela de Madrid. Sí, fuimos muy afortunados, me dije en el dintel de una nueva vida que comenzaba para mí, lejos de la fuente. En fin, hasta aquí llego por hoy en este intento de mostrarles lo que creo que puede ser una línea de conexión entre el magisterio socrático de Giner y lo que he querido, con lo que he querido titular esta intervención, la pedagogía del caminante de en Ortega. Uno y otro enseñaron a arguir a varias generaciones de intelectuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos, Marimar, a Josena. Simplemente dos cosas y dejo el debate porque luego no me van a dejar hablar a mí. Yo recuerdo, a ti Marimar, un poco la relación que tenía tan especial Ángel Llorca con Giner. A mí siempre me sorprendió muchísimo que de las pocas personas que eran capaces de contradecir algo que decía Giner estaba Ángel Llorca. Eso siempre me llamó muchísimo la atención, que tuviese esa... que no tuviese problema en contradecir una conversación que mantenía con Giner. Eso a mí me llamó siempre la atención.
Y bueno, Azucena, son dos comentarios muy breves que voy a hacer, ¿no? A mí la pedagogía caminante, pues yo soy de pedagogía caminante. Soy de pedagogía caminante, pero en sentido absoluto, porque una buena parte de mis clases las doy caminando, además. Las daba caminando, que me acabo de jubilar, pero bueno, yo todavía hago algunas, ¿no? Pero lo que quería decir que esto está en la raíz de muchísimas cosas que se están recuperando. Yo mañana voy a hablar precisamente de unas cosas que voy a contar, es de una Summer School en Estados Unidos, donde hay una persona que quiere llevar a sus alumnos lo más lejos de la ciudad, porque solamente con el contacto de la naturaleza y alejado lo más posible de la ciudad, y en contacto con la naturaleza, se puede sacar algo positivo, algo bueno, se puede transformar a esos estudiantes en otra manera. Es decir, que la pedagogía caminante además está mucho con lo que es la institución libre de enseñanza, ¿no? Son las excursiones, ¿no? El caminar, yo creo que es una característica, el caminar conversando, el caminar descubriendo, el caminar descubriéndose, yo creo que es una de las grandes características que caracterizan, una de las características más importantes que tiene la pedagogía de la institución libre de enseñanza. Pero bueno, eran un par de comentarios que quería hacer. Si queréis hacer alguna postilla, si no, pues empezamos un debate, que bienvenido sea. Sí, Eugenio, yo te quería decir que esta anécdota que sabemos de las relaciones de Giner y Ángel Llorca, bueno, la verdad es que la sabemos por fuentes secundarias, es decir, que los protagonistas nunca hablaron de eso, yo no sé si creérmela o no, pero lo que no sé tampoco es a qué época se refiere. Yo creo que las lecciones de Llorca y Giner se consolidaron más cuando él va a sus clases, que esto sucede después de 1905, pero el primer Ángel Llorca, el primero que viene a Madrid a finales del siglo XIX, yo creo que es aún una persona muy inseguro de sí mismo. Yo no sé si se atrevería en aquel momento a decirle a Giner nada. No es lo mismo que el Llorca de 1910, que tiene relaciones ya con Ortega y Gasset y se hablan de tú a tú, es algo totalmente diferente. Entonces, en la época de la que yo he hablado, yo no creo que le dijera a Giner de los Ríos nada. Y no sé si creerme la anécdota. Tendría que encontrar, sigo aún buscando más evidencias. Y respecto a la pedagogía del caminante en Ortega y Giner, yo creo que Ortega la aprende directamente de Giner. Él viene, como he dicho, de una educación jesuítica con bastante relación de rechazo precisamente de ese tipo de educación. Es además muy interesante en esos años que está en Alemania, en torno a 1907, que es justo cuando empieza esta relación con Giner más estrecha. Él escribe una serie de cartas a entonces su novia Rosa, donde están quejándose precisamente de esa educación jesuítica que reciben las mujeres, ¿no? y escribe el único texto, desde mi punto de vista, feminista que escribe Ortega, una Ortega que es bastante poco feminista, por decirlo suavemente, y hace referencia a la necesidad de la independencia y a la necesidad de la libertad. Lo que pasa es que caía sobre su novia, sobre la mujer, ¿vale? Pero en realidad son los mismos conceptos de los que está debatiendo con Giner esos años, paseando y caminando. Y yo creo que precisamente aprende de Giner a mantener esas conversaciones dialogantes, porque, bueno, solo he querido retomar unos pocos ejemplos que me vinieron a la memoria y fui directamente a las fuentes a por esos fragmentos, pero estoy segura de que podemos encontrar en muchos de sus discípulos paseos y reflexiones a propósito de recorridos por Madrid y con el coche por las afueras de Madrid, por la Sierra de Guadarrama, por los pueblos de Castilla, ¿no? Con su chofer Lesmes, que también ha salido en uno de estos. O sea que yo creo que y además lo aprende de Giner. No lo había aprendido antes, yo creo. Bueno, pues estamos abiertos a un debate. Tú el primero. Podéis presentaros también,
al hablar para que todos, no todo el mundo se conoce a todo el mundo y si os presentáis, pues mucho mejor. Bueno, yo soy Francisco Bozano Barnés, soy economista ecológico y ahora estoy entrando en la historia de la pedagogía. Y la pregunta que quería hacer, tengo dos preguntas. Una es, ¿qué es lo que quería decir? Y es una pregunta clásica, quizás, a Cossío cuando al lanzar las misiones pedagógicas les dice a los misioneros que no ejerzan pedagogía. ¿Quiere decir que está siendo satírico y usando el término extendido de la pedagogía como pedantería que se ha mencionado aquí? ¿O qué quiere decir? Porque a mí es un tema que realmente me obsesiona. Estoy intentando comprender bien el fenómeno de misiones pedagógicas. Entonces, es una pregunta y se la plantearía a los tres. Y la otra pregunta es sobre la relación entre Urbano González Serrano, que es bisabuelo mío, con Ortega. Porque mi madre, que hizo mucho a Ángela Barnés González por recuperar la memoria familiar, me dijo que muchas de las ideas de Ortega, según una tesis doctoral, venían de influencia o tenían influencia de Urbano González Serrano. Y si esto tiene alguna veracidad para alguno, sobre todo para Azucena López, si eso puede tener alguna veracidad. Me interesa por razones biográficas. Muchas gracias. Si quieres empiezo por el final. Está tú lo de las visiones, Bueno, el experto. No, esto es muy breve, Bueno, no decía exactamente no enseñen o no hablen, no utilizaba la palabra pedagogía. Lo que decía Giner, no traten de enseñarles, Cossío, con las misiones pedagógicas, no traten de enseñarles nada. Era exactamente, se trataba de que simplemente con que miren las cosas, y lo decía sobre todo en referencia al Museo de Pintura. No traten de enseñarles nada, no traten de enseñarles los cuadros, de enseñar lo que dicen los cuadros, simplemente que los vean y que disfruten. Es decir, para Cossío lo primero era disfrutar. Disfrutar, gozar con lo que estás viendo, con lo que estás haciendo. Ese es el primer momento de cualquier aprendizaje, gozar, estar gozando. Entonces eso es lo que decía, no otra cosa, que lo primero era gozar, ver simplemente, estar ahí. Nada más, creo que decía eso, no mencionaba la palabra pedagogía en ese mensaje que le daba a los misioneros, sino no traten de enseñarles nada, que disfruten. Eso además coincide con otra de las ideas que también está en el ideario pedagógico de Ortega, y es un profesor no puede enseñar, a lo más que puede aspirar es a contaminar la emoción del aprendizaje, a contaminar la emoción de aprender por aprender al estudiante. Y va precisamente en esa misma línea. No le expliquen lo que ustedes saben como profesores, denle las herramientas para que su curiosidad haga el resto. Supongo que va también por esa línea. En cuanto a Urbano González Serrano, desconozco completamente de lo que me está preguntando. Entonces, no soy biógrafa de Ortega y no sé a qué idea se refiere de la filosofía de Ortega que proceden de González Serrano. Si me lo pudiera aclarar un poquito más. Me gustaría, pero no lo sé porque no he identificado la obra que mencionaba mi madre, entonces por eso lo preguntaba. No, pues lo desconozco. No puedo darle más pistas. Pero quizá, mire, acaba de salir además una nueva biografía de Ortega. Le recomiendo que lea la de Javier Zamora Bonilla, donde probablemente haya alguna referencia. Busquen los índices de apellidos y ahí lo localizará si se habla de él. Y una nueva que acaba de salir en cátedra de... Lo diré que no lo digo. Sí, de mi colega de la Ortega,
con el que hemos hecho las obras complejas, José Ramón Carriazo. ¿Vale? Acaba de salir en cátedra y probablemente también haga alguna referencia y quizá ahí le dé algunas pistas, porque desconozco completamente esto que me indica. Nada. Y respecto, perdona, que no te he contestado la mitad del comentario que me habías hecho. Luego me he quedado pensando. Sería genial, yo a veces lo pienso, ahora que llevo unos años dando clases, a mí me encantaría, intento llevar de alguna manera las aulas en las dificultades, en las condiciones en las que ahora estamos, que son con 90 alumnos, ¿no? Algunas ideas institucionistas, no siempre lo consigo, probablemente muy poco, pero a veces pienso, ¿por qué no me los llevo fuera al jardín? Porque además mi facultad está rodeada de jardines, ¿por qué no me los llevo fuera al jardín? La primera es la resistencia de los alumnos, pero eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que entre clase y clase es imposible sacarlos, imposible. Habría que llevárselos un fin de semana, habría que llevárselos fuera de los horarios. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú qué lo haces? Bueno, yo en primer lugar, yo estas cosas no las hago con los alumnos de grado, las hago con alumnos de posgrado, porque alumnos de grado con 90, 100 alumnos tú no puedes salir a ningún sitio. Tú puedes salir con un grupo de 15, con un grupo de 20, con un grupo de 25, es mucho para salir a cualquier sitio con los estudiantes porque tú quieres hablar con cada uno de ellos. Y quieres conocer lo que piensa cada uno de ellos. Si tú llevas 50, eso ya es prácticamente imposible. Esto se puede hacer con grupos de 15, con grupos de 20 y con grupos de 25. Yo, como siempre procuré hacer las cosas a mi modo, yo les ponía algunas actividades, las hacíamos en fin de semana y las poníamos en horario en fin de semana. Una vez tuvimos un grupo de estos de personas que evalúan los planes de estudios y los títulos y dijo, bueno, me preguntaron cómo hacía esto, dijo, bueno, y al final dijo, ¿y los alumnos están de acuerdo? Pues sí. Pues mientras los alumnos estén de acuerdo, vale. Es decir, que yo mismamente en los horarios ponía algunas actividades que hacíamos en fin de semana y nos pasábamos todo el fin de semana. Viernes, sábado y domingo, durmiendo en algún albergue. Es decir, yo creo que eso, lo que pasa es que estas cosas, los profesores universitarios somos 4 o 5 en toda España los que nos atrevemos a hacerlo. Yo tengo 2 o 3 colegas con los que hago estas cosas, pero no hay nadie más en toda la Universidad de Santiago de Compostela que hiciera estas cosas, nada más que nosotros, que incluso nos íbamos, o nos vamos, porque nos solemos ir todos los años a Picos de Europa, donde tenemos un grupo de estudiantes que vienen de Inglaterra, que vienen de la Universidad de Cumbria, que son parecidos a nosotros, y a veces le hemos comentado eso con los profesores, y nos dicen ellos, bueno, es que nosotros somos nosotros 2, bueno, es que nosotros aquí somos 3, entre el Reino Unido y España, pues por lo menos somos 5, ¿no? Que hacemos toda esta actividad de estar pues 5 o 6 días con los alumnos en el campo y verlo, ¿no? Yo creo que y hablando un poco del excursionismo que se planteaba en el Instituto de Enseñanza, y perdón que ya acabo, yo creo que esta es la parte más inolvidable que normalmente tiene un estudiante en su formación. Es decir, las cosas que a veces le decimos en el aula las olvidan. Se pasan a un disco blanco, pero las cosas que nosotros hacemos, por eso es tan importante, digamos, la actividad excursionista de la institución libre, porque, bueno, no quiero hablar, que es vuestro turno, y entonces no tengo yo que hablar aquí, pero esto siempre es más inolvidable que cualquier cosa que se hace entre los muros de un aula. Lo vamos a dejar así, pero que hable, por favor, aquí. ¿Te presentas? Primero quería saber de qué da clase usted. Él, en el campo. ¿Qué? ¿Que de qué da clase en el campo? En el campo doy clase ¿De literatura? No. Yo tengo un máster, ideé un máster que copié pues, precisamente de estos chicos que vienen de Cumbria, de estos alumnos que vienen de Cumbria y de otro que se hace en Edimburgo, que se llama Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza.
yo me pasé 44 años formando maestros. Maestros y en alguna parte de mi vida otras cosas, como profesores de secundaria o educación no formal, pero fundamentalmente maestros. O sea, ginerismo un poco, ¿no? ¿Qué? Ginerismo un poco. Pues sí, Ajá. mucho. Bueno, sí, es que me ha fascinado. Y luego quería decirle a la ponente del Colegio Cervantes que ese tema me encanta a mí. Cuando lo descubrí, es verdad que es muy ginerista también, pero tiene otra parte muy de Llorca. ¿O no? Bueno, eso quería saber. Si Llorca era tan clon de Giner o tenía una actividad propia muy honda y muy de otro proceder. Procedía de un sitio tan distinto que yo creo que tenía un plus ese colegio, el Cervantes, para mí. No sé, es que lo acabo de descubrir hace no muchos años. Es donde estuvo Carrillo, ¿no? Sí. Es ese, vale. Pues eso quería saber, si las diferencias que hay, porque sí que son muy similares, pero yo le veo otro tono. Es que Ángel Llorca jamás habla de ninguna influencia que tenga el grupo escolar Cervantes. No admite cuando iban los miles de maestros que pasaron por ahí y le dicen, pues se aplica de Crowley, se aplica el plan Dalton, se aplica esto o se sigue esta otra metodología, él no lo acepta nunca. Es decir, él lo que quiere es tener algo propio, una metodología especial que incluso suena un poco nacionalista porque dice, tiene que ser algo muy español, tiene que estar adaptado a la idiosincrasia y a las características del niño español para que luego la puedan llevar por todos los pueblos. Es otra vertiente de las misiones pedagógicas, otra idea de las misiones pedagógicas, formarse en Madrid los maestros para que luego vayan por todos los pueblos y enseñen como han aprendido en el grupo escolar Cervantes. Entonces él no reconoce, tampoco reconoce que esté influido por la institución libre de enseñanza, aunque por supuesto por sus obras pues se le ve evidentemente, pero él no lo va a decir nunca, porque él lo que quiere es que no se busquen las influencias, sino que vean lo que hay, que el maestro lo vea y tome lo que quiera. Ahora, por supuesto que sí que tiene influencias institucionistas, eso está claro. Es que no veis bien, ¿no? Bueno. Yo sobre esto último, las dos frases que has escogido, que una de ellas estaba incorporada en la exposición del Instituto Escuela, yo creo que, a ver, es que no está puesta la fecha de las dos frases que has puesto de Llorca. 1901. ¿Las dos? Sí, era pues un texto de realmente 1900. es que son prácticamente literales, o sea, una del arte de saber ver y otra del discurso de Giner de apertura del curso del año 80. O sea, que es evidente que Llorca no solamente es que esté inspirado, es que conoce esos textos, o sea, es que los conocía, ¿no? Llorca además era una persona muy estudiosa y además Llorca, no hay que olvidar que vive, desde que se crea la residencia de estudiantes, vive en la residencia, como residente permanente. Primero en el chalecito de aquí al lado, de Fortuny, y luego ya en Pinar. O sea, que quiero decir que Llorca está en pleno intercambio, ¿no? Claro, esto estamos hablando de los últimos 5 años de la vida de Giner, pero probablemente antes, porque esos textos del año 1901, pues el arte de saber ver es de 1880 y algo, no sé de qué año, y el discurso de apertura se publica en el Bile a continuación, ¿no? A continuación, quiero decir, a continuación de ser pronunciado, antes que el arte de saber ver. Entonces, realmente yo creo que eso está claro y yo creo que es importante que una persona que trabaja de una forma con tanto rigor como María del Mar, pues yo creo que seguir en ese trabajo es importante, ver un poco aunque realmente lo que importan son los resultados, pero sí que es importante ver de dónde son las procedencias. Y yo creo que está claro y desde luego su relación con todo el movimiento europeo correspondiente, que está claro, ¿no? O sea, que quiero decir. En cuanto a Azucena,
no has citado expresamente, entiendo que lo tienes en la cabeza, en todos los textos que has citado, no has citado el texto del que evidentemente también bebe Ortega, de Giner, que es Paisaje, que en muchas de las cosas que hay referencias literales a Paisaje, de un texto de Giner, que es un texto clave para... Entonces, yo creo que hay referencias prácticamente literales, o sea, toda esa visión de la sierra, de no sé cuántos. Digamos que el verbo de Ortega es más florido, pero si se quita la floritura, pues aparece don Francisco. Luego te pregunto, porque entiendo que Pedagogía del Paisaje, que la universidad, el artículo Pedagogía del Paisaje y el de Ruín, el de Diálogo entre Maestros, son los dos del año 6, pero Pedagogía del Paisaje tiene fecha exacta. Sí, del 7. Perdón. De 1907. No, pero digo fecha. Sí, la tienen. Luego te la digo. Vale, creo que es de febrero de 1907. Sí, vale. Y el día está en el artículo. Sí. Yo sí que creo que también que es posible que entre unos textos y otros que se cita Rubín de Zendoya evolucione. O sea, en el de Diálogo de Maestro y Discípulo, yo más bien veo al propio Giner en Rubín de Zendoya de entrada, y luego ya, es que a lo mejor no te he seguido bien, y luego ya el Rubín de Zendoya es seguro que es trasunto del propio Ortega, y me parece muy acertado cómo realmente ves el asunto. Yo, claro, creo que para mí ha sido... O sea, quiero decir, hay una serie de cosas en la primera generación, o sea, en los hábitos de Giner, que realmente luego, es decir, si tú coges las cartas de Américo Castro a Jiménez Fraud, que publicamos en el epistolario de Jiménez Fraud, cuenta cómo en ese primer momento de la residencia de Fortuny, todos los días, Jiménez Fraud, Federico de Onís y Américo paseaban y daban vueltas de una casa a la otra y tal, y ahí iban trazando todos los planes. O sea, que es eso. ¿Y eso de dónde sale? Pues de los paseos diarios de entre el Caserón de San Bernardo, el Museo Pedagógico y la Casa del Paseo del Obelisco. O sea que, evidentemente, eso está... Yo creo que es fantástico esa visión, que a su vez tiene un trasunto también internacional, porque, claro, Santos Casado llamó a Giner el Toro español, y ahí está presente ese libro Pasear, ¿no? Pasear, que, en fin, que también es un libro emblemático para muchas generaciones de norteamericanos, pero también luego de europeos, y yo creo que Pasear participa de ese mismo espíritu, ¿no? ¿No te parece? Con los matices que sean, pero que es... Matices, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que eso que a mí me parece que es muy importante, esa cosa del caminante, y creo que, vamos, no sé, me parece que hemos entrado en una línea de trabajo prometedora, que luego yo te hablé de otro artículo, que es el que ya he publicado, que descartaste, que es el del año 8, me parece. El del 10, ¿no? ¿El del cuál? La pedagogía social. La pedagogía social, del 10. Porque yo creo que hay, o sea, está sin ser reconocido, es que no esté ya Giner, es que está Krause. Sí. Está Krause. Sí, ese sí, pero no quería ir más allá, porque lo que yo quería era... Bueno, sí. te tengo que responder a todo lo anterior, pero en fin, te contesto a esto. Sí. No quería llegar más allá de 1907, 1900, que es cuando se produce la aproximación. Pero vamos, que yo sepa, Ortega, yo creo que no dedicó ni una sola cosa medianamente bonita a Krause. O sea, no, también lo creo. Y no digamos a San del Río, o sea que no. Y entonces, claro, ahí, pues, en fin, no sé. Porque yo creo que lo que a él le interesaba era el modelo de la persona, la ejemplificación, lo que se ha hablado aquí esta mañana. Y por eso me he querido centrar
Perdona, María, además voy a contestar yo antes, ya que me he puesto con la palabra, y remato. No, termina y luego sigo yo. Y quería utilizar ese ejemplo vivo de Giner, que es el periodo en el que Ortega se acerca poco a poco a la institución y luego se va despegando, ¿no? Pero se va despegando a partir de la muerte de Giner y a partir de lo que ya empieza a ser Ortega en España, que es un líder intergeneracional. Y yo quería utilizar la imagen del modelo, de cómo ese modelo contaminó a Ortega y cómo él después iba contaminando de la misma manera a sus discípulos. La observación del paisaje de Giner es que precisamente no he querido citarla porque lo que yo quería que quedase, y a lo mejor me he pasado de críptica, era que se viera que en el texto de discurso entre maestro y discípulo lo que hay es precisamente el paisaje de fondo, el paisaje de Giner de fondo, y por eso utiliza a don Alonso Zufre, que por cierto he estado dándole muchas vueltas y creo que entiendo por qué lo llama don Alonso Zufre Santurdejo, pero eso lo dejaré cuando tenga bien atado todo eso. Esa conexión, o sea, lo pone como maestro y es un trasunto de Giner precisamente por paisaje, Y precisamente lo que tú has mencionado, que yo creía que también lo había dicho, pero quizá no me he debido expresar bien, cuando decide no publicar ese artículo y escribe Pedagogía del paisaje, que es de la misma época, por eso digo que discurso probablemente sea un borrador de paisaje, Rubín de Zendoya ya es un trasunto, un alter ego del propio Ortega. ¿Por qué? Porque si bien paisaje estaba demasiado presente en el discurso entre maestro y discípulo, él no quería enfocarlo desde la perspectiva de Giner, creo yo, sino que, y de hecho, Pedagogía del paisaje va por otros derroteros. Creo yo que él quería centrarlo más en su propia perspectiva sobre lo que España necesitaba. Y entonces había utilizado a Giner hasta ese momento y a partir de ahí decidía poner o iniciar él mismo su camino como líder intergeneracional que, bueno, empieza ya en 1907 cuando tiene muy claro que España necesita filósofos, ¿no? Que él quería ser, una de las cosas que escribe en la correspondencia a sus padres es, no, yo me quiero dedicar a la literatura, quiero escribir, hasta que se da cuenta de que no, lo que España necesita son filósofos o pensadores, entonces me voy a dedicar a eso. Y, perdón. Sí, es muy curioso porque Ángel Llorca, cuando cita textos, no cita nunca a Giner, y de hecho uno de sus primeros artículos habla de una frase que es conocidísima de la Institución Libre de Enseñanza, que el problema de España, antes que un problema social, antes que un problema político, es un problema pedagógico. Y lo cita tal cual y dice exactamente, esta frase que dijo alguien que no sé quién es y si alguna vez lo supe se me ha olvidado. Lo dice así. Y entonces dices, pero ¿cómo no lo sabes? Yo le tengo que dar más vueltas y le daré más vueltas para el artículo que hay que escribir. Yo creo que hay que pensar en qué contexto, dónde está escribiendo todos estos artículos, que son en periódicos furibundamente republicanos, de provincias y de pueblos como es Elche, donde queda mucho mejor citar a Nicolás Salmerón, que lo cita entrecomillado perfectamente y no lo oculta, que a lo mejor citar a Giner de los Ríos, lo cual no quiere decir, y eso es lo que hace, este es el proceso intelectual que está viviendo Giner de los Ríos, que pasa de ser alguien con muy pocas lecturas a venir a Madrid y empezar a ser alguien que lee mucho y lo va asimilando como puede, poco a poco. Y entonces en ese proceso el hecho quizás de que lo asimile significa que ya lo hace suyo, se lo apropia y ya ni siquiera menciona a la persona original. Pero es así, es decir, quizás es la máxima expresión del afecto que tiene hacia Giner de los Ríos, es que se apropie de sus palabras y ya ni sepa de quién son, pienso yo. ¿Más cuestiones, por favor? Ahí hay una mano. Ah, sí. Es que no se ve con esta luz. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Hace 4 o 5 años hubo aquí una exposición
en la ILE de lo que era la escuela desde el punto de vista de la ILE, muy buena. Conmigo venían a verla 4 o 5 personas que no tenían nada que ver ni con la escuela, ni con los institutos, ni con la universidad. Cuando salimos, unánimemente coincidían todos en que la escuela debería de ser eso. Es decir, que el agua que recorre por el río de la ILE está perfectamente entendido y lo entiende el que no entienda nada de educación, haya estudiado nada de educación. Pero pasa, en la mayoría de los casos, lo que tú has dicho, Azucena, o lo que ha insinuado la señora que también ha intervenido. ¿Cómo se hace? Si echamos un poco la vista atrás, la experiencia que yo tuve en la enseñanza en los años 80, principios de los 80, finales del 79, los maestros salían muchísimo más a lo que era la corriente de lo que estamos diciendo de la ILE que lo que yo he tenido en los últimos 15 años en Madrid en cuanto a la experiencia de los profesores de salir con los alumnos a la calle. Nada más era eso. Muchas gracias. ¿Un comentario? Parece muy bien. Pues parece muy bien. Nos parece muy bien. Lo compartimos, sí, claro. Lo compartimos, evidentemente, claro que... bueno, hay una serie de corrientes actuales en la educación que hablan fundamentalmente de que la práctica va antes que la teoría, que hay que ir siempre, salir con los estudiantes y luego, ¿qué es lo que hacía la Institución Libre de Enseñanza? La Institución Libre de Enseñanza salía con los estudiantes, veía las cosas, les entraban por los sentidos y luego en el aula eso se analizaba, eso se comentaba, eso se redactaba, se escribía y se comentaba. Sí, pero claro, si empezamos con el discurso, con una enseñanza discursiva, pues entonces eso es imposible hacerlo. Nada más. ¿Más cuestiones? Pues entonces, pues muchísimas gracias y quedamos otra vez aquí a las 5 de la tarde, si no me equivoco. A las 6, vale. Muchas gracias. Gracias.